Seguimos en esta tertulia de miércoles 3 de diciembre de 2025. Estamos con Martín Moraes, Teresa Herrera, Elena Grauert y Juan Eroso. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir ahora. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prepara un proyecto de ley que obliga a las empresas a notificar con anticipación al gobierno y a los trabajadores sobre despidos o el cese de sus operaciones. Según explicó el lunes el ministro Juan Castillo en diálogo con Canal 5, esta iniciativa surgió debido a la forma repentina en que algunas firmas han comunicado despidos en los últimos meses, llegando al extremo de informar a los empleados a través de mensajes de WhatsApp o videos institucionales. El objetivo principal, según el jerarca, es otorgar un plazo suficiente para que las autoridades de gobierno y los sindicatos puedan explorar alternativas viables y buscar soluciones antes de que las medidas más drásticas se concreten. Castillo explicó que el proyecto se basará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo que exigen comunicación previa en estos casos. Con respecto a si esta medida afectaría a las intenciones de inversión en Uruguay, dado que complejiza la forma de salir de un negocio ante una eventual dificultad, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, desestimó esa posibilidad cuando habló ayer aquí en Perspectiva. Lo que se está proponiendo no es de ningún modo una especie de estabilidad del trabajador en la empresa, es simplemente que una empresa pueda dar explicaciones, de hecho muchas veces lo hacen, ¿verdad? Dar explicaciones razonables, razones que tienen que ver con la situación del mercado, o razones a veces que tienen que ver con el comportamiento del trabajador. O sea, la causa justificada tendrá que ver o tendrá que tener relación con la capacidad o la conducta del trabajador o las necesidades de funcionamiento de la empresa. Así lo dice el convenio 158. O sea que no hay ningún sesgo de que esto signifique una estabilidad para el trabajador. Simplemente es una cuestión, reitero, que tiene que ver con el sentido común de conocer las razones por las cuales se me priva un derecho, conocer las razones por las cuales quedo despedido, como se dice. A ver, vamos a empezar ahora por los que están a distancia. Martín, empezamos contigo. Saben que yo lo veo de muy buena manera. O sea, lo veo de buena forma a esta iniciativa, porque creo además que hay que tenerlo en cuenta de dos formas posibles. Yo, por un lado, creo que el sistema uruguayo tiene una buena red de contención cuando pensamos en estos casos de forma unitaria, pero me preocupan mucho últimamente los despidos masivos. ¿Por qué me preocupa muchísimo? Porque no tienen la misma fórmula y no solamente afectan a la vida, economía de los trabajadores despedidos, a sus familias, sino que también en muchísimos casos, sobre todo en localidades chicas que dependen de empresas grandes, terminan afectando a la localidad, a la economía local en general, y eso es afectar directamente a la generación de oportunidades, sobre todo en el interior del país. Yo creo que hay una línea que es histórica del Uruguay, que es la de seguir las recomendaciones de la OIT. Si nosotros nos pusimos en campaña de salir de la lista negra de la OIT cuando debimos modificar el régimen de ocupaciones, quizá también debamos seguir esta recomendación, que está bien. Después podemos pensar en cuántos países la ratificaron, en cuántos países no la ratificaron. También es justo mencionar que hay países que no la han ratificado porque ya lo tienen incorporado en su derecho positivo. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su propia norma, ¿no? Porque me parece una cuestión de justicia que cada uno en el diseño de su vida pueda tener las herramientas necesarias con la antelación necesaria para poder proyectarse. Y me hacía mucho eco o mucho ruido que hayan actores que creen que esto puede de cierta forma afectar a la inversión extranjera. De verdad, a mí me parece que la afectación en inversión extranjera en nuestro país se produce por el alto costo tributario que tiene el Uruguay, no por un mecanismo que lo único que busca es transparentar y asegurarle derechos a los trabajadores. Yo parto desde ahí. A ver, Juan, acá que estabas escuchando atentamente lo que decía Martín. No, a ver, yo comparto que esto es una cosa razonable.
Yo creo, de hecho, que Uruguay incluso tiene algunas carencias en materia de regulación empresarial, sobre todo a la hora de la toma de decisiones empresariales, fundamentalmente vinculado a empresas relevantes para el Uruguay. No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si eso es una ley federal o lo aplican algunos estados. Si una empresa es declarada de interés estratégico del Estado o de Estados Unidos, yo no me acuerdo del alcance de la ley, si los dueños la quieren vender, tienen que consultar. No pueden vender una empresa así como libremente, fundamentalmente o sobre todo a actores extranjeros. Esto es un ejemplo de vacíos que el Uruguay tiene. Las empresas son un elemento central del desarrollo de un país. O sea, son las empresas, de hecho, los motores de desarrollo de un país. Que una empresa tenga que avisar con cierta antelación y que se puedan buscar algunas estrategias para solucionar sus problemas, a mí me parece una cosa absolutamente razonable. Y un comentario sobre o dos comentarios. Los argumentos del estímulo o desestímulo de la inversión extranjera no pueden servir tanto para un lavado como para un fregado, ¿no? O sea, hay que poner un poco en perspectiva por qué toma decisiones un empresario de gran porte o de porte mediano en venir o no venir al Uruguay. Y una cosa que sí discrepo con Martínez, en Uruguay el problema no es el costo tributario. Uruguay no tiene como país una presión fiscal desmedida ni exagerada en comparación a otros países. El problema de Uruguay es su mercado. O sea, el problema para la atracción de inversión de cualquier tipo que tiene Uruguay o para la generación de inversión nacional o la atracción de inversión extranjera es el tamaño del mercado. Es un mercado muy pequeño que no es atractivo porque en general no licúa ni siquiera los costos de escala de una inversión de gran porte. Entonces, eso, no abonemos la teoría de que Uruguay, que las inversiones no llegan a Uruguay por sus elevados costos, país, sino que el problema es que tenemos un mercado chico. Y por ahí hay algunas cosas que transitar. El poder adquisitivo de los trabajadores o de la población uruguaya es determinante para que ese mercado sea un poco más o un poco menos atractivo, y en esa dirección me parece que tiene una relevancia fundamental que no se te retire una empresa que paga buenos sueldos, que paga bien, que tiene un buen nivel de empleo, como yo ahora, es Ucajé la que se fue, ¿no? Sí. Bueno, te deja en banda un montón de gente, y eso genera un daño para el mercado de consumo del Uruguay. Y está bien que las autoridades y los trabajadores tengan una previsión al menos. Nadie está diciendo que no vayan a poder cerrar o que no vayan a poder despedir. Eso está clarísimo. Es simplemente tener un poco de delicadeza y un poco de previsibilidad tanto para el país que se queda con una parte de su masa laboral ya desocupada y los trabajadores que se les afecta la vida concretamente. Me acuerdo del despido masivo de Pedido Ya por la incorporación de un software nuevo que dejó, no me acuerdo si eran 250 o 300 personas en la calle también de una semana para la otra. El propio ministro ayer las mencionó, ¿no? Dijo UKG, Tether, M24, Movistar y Yasaki como las últimas que ahora han tomado decisiones más repentinas sin comunicarlo previamente. A ver, yo creo que se están mezclando un montón de temas. A ver. Primero, la libertad de empresa. La libertad de empresa, si yo tengo una empresa, digo, y si no me dan los costos y si no me conviene o lo que fuera, tengo que tener la chance de cerrarla. Y otra cosa, no se tiene en cuenta que acá funciona hace mucho tiempo el tema de los convenios colectivos. Cuando una empresa va a cerrar, y lo digo con conocimiento de causa porque estoy en el tema del derecho laboral, generalmente se sabe que la empresa va a cerrar. O sea, no es que las empresas cierren y nadie sepa. Hay rum, más o menos se sabe. Otra cosa es el despido causado. Entonces, se mezclan un montón de cosas. Porque no me podés comparar el tema de Yasaki con M24. De M24, que no voy a hablar, pero digo, era una empresa chica, mediana, chica, que todo el mundo sabía que se estaba fundiendo. Y que bueno, en algún momento se iba a fundir. Es muy difícil cuando uno avisa para cerrar o para despedir a una persona. ¿Por qué es muy difícil? Porque en Uruguay también hay un montón de normas que están más o menos reguladas. Digo, siempre es la discusión, ¿cuándo le avisás a la persona que la vas a despedir? Cuando hay una chique de empresas, lo más complicado es cómo decís
quiénes son las personas que se van a despedir. ¿Por qué es difícil? ¿Y por qué no puedes avisar con mucha antelación? Porque si vos avisas con mucha antelación el nombre de esas personas, muchas veces o toman accidentes, se certifican, o sea, pasan esas cosas. Pues no las podés despedir a esa persona, tenés que elegir otras. Es muy difícil el manejo de la relación laboral. Entonces no es que haga una ley y me vayan a avisar. Primero porque estoy segura que Yazaki se iba a ir con ley o sin ley. O sea, Yazaki va a levantar la mesa, pagó los despidos y punto. Eso es así. Entonces, se mezclan todos los temas. Una cosa es, bueno, discutamos cómo es el sistema de despido en Uruguay. ¿Es justo o no es justo? ¿Hay que cambiarlo? Quizás sí, porque de repente una persona que trabajó 20 años en una empresa y se queda sin trabajo, que tenga solamente 6 sueldos es injusto. Y que tiene casi 50 años o 50 y pico y ya le falta mucho más. Entonces, eso es una cosa, el despido causado. Es más, ahora creo que se reúne el Consejo Nacional Tripartito y van a empezar a discutir esas cosas. Y creo que es justo que rever el sistema de despidos y el sistema causado. Ahora, yo no puedo hacer una ley donde diga, no, las empresas no se van a poder ir o tienen que preavisar, porque no va a funcionar. Va en contra de la realidad económica, porque las empresas cierran, se van y se fueron, te dejaron todos los despidos en un contador para que los paguen y se fueron. Digo, que las vas a multar, ¿dónde las vas? O sea, ¿entendés? O sea, me parece ilógico, me parece que hay otros temas que si quieres se pueden discutir mejor, como es el tema de los despidos y qué tipo de despidos hay que hacer. O sea, me parece realmente que a veces se toma en broma de que las empresas, que el costo país, es carísimo lo que pagan las empresas acá. Yo creo que no es cierto, o sea, es un costo alto, porque Uruguay es un país muy caro. Los insumos en Uruguay son caros, los impuestos en Uruguay son caros. No tenemos, ojalá que salgan los tratados de libre comercio, pero no tenemos buenos tratados de libre comercio, salvo con México y alguno más, porque se opusieron y no lo hicimos, y entonces es caro exportar, competimos en el mundo y somos caros. Somos caros porque tenemos atraso cambiario y somos caros por muchas más cosas. Entonces, es mentira eso. Y tanto es mentira que las zonas francas que tienen libertad en Uruguay se desarrollan. ¿Por qué? Porque no tienen impuestos. Entonces, yo no digo que no puede un país vivir sin impuestos, pero sinceremos los problemas. Uruguay tiene un problema de inversión y tiene que sin duda enfrentarlo. No, dos comentarios. Lo que se está proponiendo no es que las empresas no se puedan retirar o no puedan despedir trabajadores, es que avisen nomás. Es eso simplemente. Es que normalmente la presión fiscal de Uruguay es de un 33%. La de Francia es un 60%. Pero no me compares con Francia, que es un país de Uruguay de costos tienen que ver con que no tenés petróleo, entonces el transporte es caro. No es solo Los eso. problemas no es productivos de Uruguay tienen que ver con eso. No es verdad que el costo del Estado, no es verdad que la presión fiscal de Uruguay sea diferente a la de otros países. No es verdad, es carísimo. No es cierto eso. Empíricamente no es cierto. Vamos a dejar a Teresa que haga la primera intervención sobre este tema. Pues ya me quedé traumatizada. A ver ahí, dale. Bien, ¿me oyen bien? Sí, perfecto. Bueno, menos mal. No, yo ayer escuché la entrevista al subsecretario y la verdad que me quedé sorprendida para dos lados. Una, me quedé sorprendida porque en realidad ustedes saben que mi origen es argentino. En Argentina históricamente hay preaviso. Actualmente la ley dice pero el preaviso es en el despido, no en la cierre. No, por eso, preaviso es en el despido, pero digo, cuando va a haber cierre tiene que haber preaviso. Por lo tanto, es 15 días y un mes, depende la cantidad de tiempo que estuviste trabajando. De la misma manera que también me llamó mucho la atención que el subsecretario dijo que el preaviso por parte del trabajador no era necesario si se iba por un tema de desigual relación. Sí, porque eso fue un punto que salió, ¿no? En la entrevista, porque había varios oyentes que planteaban, bueno, eso, que si se va a legislar para un lado, también pasa muy frecuentemente que el empleador se encuentra con que el trabajador le dice
dice, mira que mañana, hoy ya no trabajo más, o a partir de mañana no trabajo más. Claro. Entonces la pregunta era, bueno, sí, ¿qué pasa si también no correspondía legislar para ese lado, donde se fijara una obligación del trabajador de notificar con determinados días antes? Y ahí, Tere, ¿qué era lo que decías vos? Claro, ahí también me voy a referir a Argentina. En Argentina también el trabajador tiene que dar un tiempo de preaviso cuando se va a ir. Y cuando habló el subsecretario de la relación desigual, yo comparto, por supuesto, que no es lo mismo quien tiene la fuente de trabajo que quien trabaja para la fuente de trabajo. Pero en un país donde el enorme volumen de las empresas son pymes y mipymes, me parece que hablar de esa relación desigual así a rajatabla no es ubicado con la realidad. En muchas empresas son muy chiquitas y cuando si una persona se va de un día para el otro, le hace un enorme agujero al empresario, a la persona que está al frente de la empresa. Entonces, me parece que el preaviso también tiene que existir de parte de... Porque además nadie que consigue un nuevo trabajo lo consigue, puede perfectamente por lo menos tener 15 días para poder hacer la transición. Entonces, me parece que eso es una cosa que es interesante de discutir y conversar entre todos y todas para ver realmente de qué forma podemos sanear esas relaciones de trabajo que muchas veces generan rispideces, generan problemas, simplemente por no tener reglamentado ese tipo de cosas. Y me extraña mucho que Uruguay, la verdad, me sorprende que Uruguay no la tuviera reglamentado desde hace mucho tiempo atrás, la necesidad de preavisos reales, pautados, sistematizados, tanto de un lado como del otro. Es interesante esto que Tal cual. Teresa, ¿no? Incluso lo que me llamaba la atención es que hay países que lo tienen instaurado a nivel constitucional. No es descabellado verlo, pensarlo, y a mí me parece que es buena cosa incluso para generar conocimiento. Cuando anunciamos despidos, cuando anunciamos la salida de una empresa del Uruguay, tener de cierta forma bien contabilizadas cuáles son las causas, por qué lo hacemos, te permite generar una bolsa de conocimiento que incluso es interesante para pensar en la reconversión laboral y en los desafíos que tiene el país, primero para reconvertir a toda esa cantidad de gente que se queda sin trabajo, pero también como para asegurarle la sostenibilidad a otras empresas que sí siguen acá. Entonces, a mí, de verdad, no me parece descabellada la propuesta. Siento que a veces, por cuestiones que pueden ser chicas o que pueden ser un anuncio, porque ni siquiera vimos el texto de la propuesta todavía, a veces se prenden un montón de alarmas por gente que está vinculada a determinados sectores y, cuidado, tranquilo. Parece que son temas que hay que tratarlos con cierta serenidad, confiando en la larga tradición de diálogo que tiene el Uruguay, que es un país en donde se pueden sentar todos los actores de las relaciones de trabajo, donde pueden charlar y en donde pueden ajustar este tipo de términos que bueno, por ejemplo los que mencionaba Teresa. Si nosotros le exigimos a la empresa que avisen por qué despido, por qué se van, ¿por qué no podemos exigirle también a los trabajadores, por sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que cuando se van de un día para el otro le generan una gran problemática a sus organizaciones? Todo es discutible. Lo que creo es que a veces hay que bajar las alarmas. Ni siquiera vimos el texto, no nos pongamos a advertir que esto poco más que va a anular un montón de posibilidades de inversión. Lo que pasa es que sí es cierto, Martín, que se vio como un punto, no sé, pienso en algunos legisladores de la oposición, pero también incluso hoy más temprano poníamos la opinión de Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que decía en diálogo con Telemundo, que era una mala idea que puede afectar las inversiones y el empleo, pero también lo decía como señal, ¿no? Decía, es un mensaje bastante malo que le estemos dando a los inversores extranjeros, que es una de las cosas que este gobierno ha planteado como muy importante para mejorar el Producto Bruto Interno. Entonces, no es una buena señal, le estamos poniendo trabas a la salida si un empresario extranjero hace una inversión y quiere retirarse, decía él, viéndolo como algo que se marcaba ayer respecto a que puede haber una contradicción, ¿no?, entre la importancia, por un lado, que se le quiere dar y la necesidad que tenemos de recibir inversiones, con poner arriba de la mesa ahora este tipo de discusiones, ¿no?
Sí, pero a mí por lo menos me quedó bastante claro que no es una traba a la salida, simplemente es un aviso. Creo que puede generar conocimiento, no lo veo de mala manera, no es descabellado tampoco. No es fácil el tratamiento cuando se dan esas cosas. Y reitero, normalmente en los consejos de salario, que es donde se tratan todos esos temas, hay avisos. No es que las empresas se vayan y la gente no sepa. Hay avisos y hay muchos avisos. Después, cómo se da la noticia es diferente, pero en todos los consejos... Hay oyentes que estaban citando la EducaG, ¿no? Que estaba la gerenta por ejemplo, expansión en M24 dieron un preaviso porque dijeron, los despedimos recién el 31 de diciembre. Sin duda hubo un preaviso. Son 30 días. En muchas empresas te dicen, bueno, sí, mira, a fulano de tal lo vamos a despedir en tal fecha, y lo dejan. Normalmente lo que pasa, el trabajador que deja de estar incentivado en trabajar, no quiere trabajar, o se le hace, bueno, mira, te pago ese salario, pero no vengas más, porque es lo que es lo que pasa. Pero esos son el tipo de preavisos que hay. Y normalmente, ya les digo, se avisa. También hay un riesgo importante cuando eso pasa, de cómo hay que modificar muchas leyes. Porque en realidad, si vos le avisás a una persona y en el medio se hace un accidente o se certifica, vos ahí ya no lo podés despedir o te sale el doble despedirlo. O queda tiene una estabilidad de 180 días por accidente de trabajo. Y estoy hablando que muchas veces se accidentan y no necesariamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tendrías que cambiar muchísimas cosas si hay un preaviso, porque el sistema uruguayo es diferente. Y además, me están hablando de muchos países donde no hay una cantidad de gente en trabajo en negro. En Argentina, por ejemplo, que trabajo en negro es la mayoría. Ahí no rige ninguna de estas normas, no tienen seguro por desempleo, no tienen nada tampoco. A ver, Teresa. No, yo quería decir que me parece que esto es un gran ejemplo de cómo discutimos a veces, ¿no? Es decir, se plantea un tema que tiene que ver con un preaviso e inmediatamente se saca el cuco de que no se va a dejar que las empresas se vayan, lo cual es delirante, digo, que si el empresario quiere cerrar, va a cerrar, digo, no hay vuelta. Y por otro lado, también, como yo decía recién, se toman medidas y se dice, yo ayer me preocupó que el subsecretario dijo, no conozco ningún lugar donde haya preaviso por parte del trabajador para renunciar, y lo tiene al lado. Entonces, en realidad, me parece que es un claro ejemplo de lo que hablábamos también en la anterior, ¿no? Es decir, cómo con preconceptos, con prejuicios, con no escuchar exactamente de cuál es el planteo, con no tomar evidencias, con no analizar lo que pasa en otros lugares, discutimos cosas que terminamos discutiendo en el aire. Es decir, discutimos sin fundamento. No, por eso decía, digo, en los consejos de salario y en el Ministerio de Trabajo, todas estas cosas se dan y muchísimo. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí hay una cosa interesante que es ¿por qué no legislarlo? Estamos comparando a veces tipos de empresas muy distintas, ¿no? La decisión de cierre de EducaG no tiene nada que ver con lo que pasa en Uruguay. Es una decisión de la casa matriz, de que a la empresa no le están dando los números y hay una política de achique. Romina lo decía, la semana anterior la gerenta de EducaG Uruguay anunciaba expansión de EducaG Uruguay. A la semana le mandaron un video a los trabajadores de que, bueno, se terminó esto, cerramos y al otro día. Entonces, me parece que tener un cierto orden no es malo. Y quiero resaltar dos ideas que tiraron Teresa y Martín, o dos elementos positivos, ¿no? El preaviso por parte del trabajador, eso es esencial, ¿no? El ejemplo de las empresas chicas es perfecto. Y lo que decía Martín me parece que es bien interesante. Si vos tenés la capacidad de acumular un listado de problemas, de motivos por los cuales las empresas cierran, podés empezar a tomar decisiones de política pública, fundamentalmente en el sector económico, para ver si podés corregir algo de eso. Me parece que son dos insumos bien interesantes y me parece que organizar el mundo empresarial no puede ser visto como una traba. Es simplemente orden, decir, vos, a vos los números no te están dando, te vas a ir o vas a cerrar o vas a hacer un achique, avisás, listo. También entiendo que hay que modificar algunas cosas porque las cuestiones de operacionalización que planteaba Elena o esas dificultades tienen sentido atenderlas porque son las que te afectan. El mercado de trabajo uruguayo
internacional viene cambiando muchísimo. Es tiempo de empezar a hacer cosas, a revisar y a modificar cosas. Yo por eso digo, discutamos el tema del despido, pero discutamos sobre el tema de las causas del despido y si realmente en algunos casos no vale la pena cambiar, porque hay casos muy injustos. Las personas muchas veces se acercan a los 60 años, lo he visto también, y como están llegando a la edad de jubilación, las echan. Y en realidad la matan, y con 6, y son gente que trabajó más de 15 años, más de 12 años en una empresa, queda sin trabajo, y le pagan 6 con suerte, y a veces inventan malas conductas y cosas que no les dan derecho. Y esas cosas son las que hay que revisar, y mucho, sin duda.